Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo virtual organizado por la Real Sociedad Española de Química. Cuando decidimos organizar este ciclo, creímos conveniente incluir diferentes tipos de conferencias y entre ellas algunas divulgativas de temas de actualidad, pero impartidas por expertos. Y por ello, para mí es un placer presentar hoy a nuestro invitado de hoy, a Jesús Jiménez Barbero, profesor Iker Vázquez y director científico de CIC Biogune. Jesús inició su carrera científica realizando su tesis doctoral en el Instituto de Química Orgánica y posteriormente varias estancias postdoctorales en Francia, en Suiza, en Reino Unido y en Estados Unidos. Antes de trasladarse al CIC Biogune, fue profesor de investigación en el CIB, en el Centro de Investigaciones Biológicas, y anteriormente investigador científico en el Instituto de Química Orgánica. Ha sido también profesor invitado en numerosas universidades, en París, en Milán y actualmente lo es en la Universidad del País Vasco. Ha sido secretario general de la Real Sociedad y ha sido nuestro presidente entre el año 2012 y el año 2018. Su actividad científica se centra principalmente en el campo de la química biológica, principalmente en el descubrimiento y comprensión de los mecanismos de reconocimiento molecular de carbohidratos, sobre todo desde una perspectiva química. Y como todos sabéis, ha logrado avances fundamentales en aspectos metodológicos de la resonancia magnética nuclear, rompiendo fronteras en su aplicación al estudio de interacciones moleculares. Sus resultados se han difundido en más de 600 publicaciones científicas, más de 250 conferencias y, entre otros reconocimientos, ha recibido el prestigioso Whistler Award y la Medalla de Oro de la Real Sociedad. También me gustaría destacar que durante todos estos años ha contribuido a la formación de nuevos investigadores, muchos de los cuales continúan con carreras científicas de éxito. Y hoy nos va a hablar de la respuesta de la química a la crisis del coronavirus, colaboración y multidisciplinariedad. Para organizar un poco lo que es la parte de discusión después de que él termine su conferencia, podéis utilizar el chat para indicar vuestras preguntas, comentarios, todo lo que queráis. Entonces, al final de su conferencia, Sonsoles intentará que podamos contestar a todo lo que sea posible. Espero que disfrutéis muchísimo de esta charla, estamos seguros. Cuando quieras, Jesús. Pues muchísimas gracias, Rosa. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, cuando me invitasteis bajo dos condiciones, primero que fuera en castellano y yo entendí que fuera lo más divulgativa posible. Vamos a ver cómo sale. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos los que estáis al otro de la pantalla y espero que disfrutéis. Esta es la foto de CIC Biogune, el instituto donde trabajo desde hace 6 años y una semana, y este es el típico día soleado de Euskadi. Bueno, todo esto empezó con una invitación de Laura Kisling, que es la editora jefe de ACS Chemical Biology, que nos escribió a distintos miembros del editorial board de la revista para que proporcionásemos una perspectiva de la investigación que se estaba haciendo en nuestros respectivos países. Inmediatamente contacté con Óscar y Aichiber como responsables del grupo de química biológica de la Real Sociedad Española de Química, y también contactamos con Xavi Salvatella porque nos constaba que en el IRB en Barcelona también se estaba haciendo investigación sobre COVID. Y entre todos preparamos una visión del momento. Esto apareció publicado en junio, aunque lo escribimos en abril, es decir, pasaron unos meses entre que lo escribimos y apareció. Bueno, a partir de ahí, he estado siguiendo por distintos motivos, entre otras cosas como director de Biogune, para mantenernos activos, cómo funcionaba, cómo se avanzaba en la investigación sobre la pandemia. Y quizá una de las primeras fuentes que he utilizado, la fuente que más he utilizado para hacer el seguimiento no solamente de la pandemia, sino de otros aspectos, pero no, en este caso de la pandemia, ha sido el New York Times. Y ya el 3 de abril apareció este artículo en el New York Times hablando de qué es lo que pasaba con el virus, con el SARS-CoV-2. Entonces, aquí está, digamos, el encabezamiento de esta noticia: malas noticias atrapadas en una proteína dentro del genoma del coronavirus. Como sabéis, el coronavirus es un virus de RNA
Aquí está la cadena correspondiente de RNA, que tiene 30.000 letras, una birria, ¿no?, en comparación con el genoma humano, que tiene 3.000 millones, 3 billones de letras sajonas. Entonces, este RNA codifica para genes de proteínas y, en principio, para muchas proteínas, alrededor de 29 se habían descrito. Primero, lo que se llama el Open Read Frame 1AB, que está formado por 16 proteínas que se denominan no estructurales, que están acompañadas después de las proteínas estructurales y unas proteínas accesorias. Entonces, bueno, muchas de estas proteínas tienen funciones esenciales para la vida y supervivencia del virus, con lo cual, en principio, desde un punto de vista químico, podrían ser susceptibles de ser atacadas por moléculas que pudieran modular o impedir su acción. Evidentemente, todos aquellos que sabéis química médica, es básicamente imposible, ¿no?, empezar desde cero el descubrimiento de un nuevo fármaco que atacase específicamente a estas moléculas. Por lo tanto, muchas de las investigaciones que se han realizado en todo el mundo han ido intentando reposicionar fármacos que ya estaban aceptados para otras patologías. Aquí hay otra visión, existen muchísimos artículos, por supuesto, se han publicado muchos artículos a lo largo de estos meses, otra visión, digamos, de tipo caricatura de lo que es el virus, mostrando sus partes esenciales. Aquí tenéis la proteína Spike, que, como sabéis, es el primer punto de entrada del virus en nuestra célula, la nucleocápsida, que son las proteínas que están enredando el genoma, el RNA, para que no se escape, proteína de membrana y la proteína envelope. Y aquí está un esquema que he tomado de este artículo de cómo se produce la infección, que yo creo que es probablemente de todos conocido. El primer punto de interacción es nuestra proteína Spike, que interacciona con el Angiotensin Converting Enzyme 2 o AC2. A partir de ahora, entonces, se produce un fenómeno de fusión, la endocitosis, que está mediada por la ruptura con ciertas proteasas que veis aquí, que facilitan la entrada del virus en la célula. Se va el RNA y existe el proceso correspondiente de replicación, traducción, y luego las proteínas se vuelven el RNA, se empaqueta y de nuevo sale. Entonces, existen muchos procesos que están aquí, donde en principio podríamos actuar desde el punto de vista de las proteasas, desde el punto de vista de las polimerasas, replicasas, etc. Entonces, existen fármacos que han sido utilizados en distintos momentos para distintas patologías que podrían pensarse en estudiar. Pero desde un punto de vista global, ¿cuáles son las dianas? ¿Qué posibles dianas tendríamos? Como he mencionado anteriormente, existen 3 tipos de proteínas: proteínas estructurales, proteínas no estructurales, non-structural proteins, NSPs, y proteínas accesorias. Aquí hay una visión de algunas de las proteínas estructurales. La proteína Spike, que es quizá la más conocida, como sabéis, o como habéis podido leer en algunas ocasiones, existe lo que se llama el receptor binding domain, que es esta parte de aquí, que veis aquí, que interacciona con AC2. Se conoce casi también desde el principio, los primeros artículos de Science, de criomicroscopía electrónica, demostrando que este receptor binding domain, RBD, puede adoptar 2 conformaciones: la conformación cerrada, que no es susceptible de ser reconocida por AC2, y la conformación abierta, que es la que veis aquí, donde interacciona con AC2, y esto es cuando AC2 unida a nuestra célula, que es cuando entra. Aquí otra proteína importante, la nucleocápsida, que es la que está protegiendo el RNA dentro del virus, y es otras proteínas que también serían estructurales, es decir, si las atacamos podríamos afectar la estructura del virus, la proteína envelope y la proteína de membrana. Aquí está, digamos, la red. O sea, todo aquel que queráis, esta conferencia no tiene nada particular, me podéis la presentación y os la envío, por supuesto. Las proteínas no estructurales son NSPs, muchísimas proteínas que pueden hacer diferentes cosas: sabotear la respuesta de nuestras células, ayudar a copiar partes del genoma del RNA, etc. Con muchísimas posibilidades, muchas de ellas esenciales, pero que también podrían ser dianas importantes frente a posibles fármacos. Proteínas accesorias que ayudan. Algunas no se sabe muy bien para qué están, pero están ahí. Otras sí se sabe, ayudan a escapar, ayudan a liberar el virus, o también con funciones en algunos casos que podrían ser importantes. Pues aquí está un poco lo que pasa ahora desde el punto de vista de la patología. Tenemos el virus, nuestra coronavirus, ¿no? ¿Sabéis? Interacciona con AC2, se produce la endocitosis y entonces nuestro sistema inmune se alerta, las células T empiezan a funcionar, empiezan a activarse y empiezan a activar otras que están relacionadas con nuestro sistema inmune, las células B, los macrófagos, las natural killers, y aparecen un conjunto
de factores, proteínas, interleuquinas, citoquinas, en general, que desgraciadamente, en muchos casos, dependiendo del individuo, pues producen una respuesta exacerbada, lo que se llama tormenta de citoquinas, y es casi peor el remedio que la enfermedad y producen distintas patologías que pueden conducir a estados muy graves o incluso, desgraciadamente, a la muerte. Bueno, entonces, ¿qué hacer? El 11 de marzo, que fue cuando se anunció que iba a empezar el estado de alarma, pues desde Biogune empezamos también un plan para intentar, que creo que se ha hecho en muchos sitios, en otros sitios no han podido continuar, pero nosotros queríamos seguir activos, queríamos seguir produciendo, queríamos seguir innovando y, por supuesto, siempre con responsabilidad y seguridad. Entonces decidimos hacer investigación en COVID desde el punto de vista de investigación básica, también para controlar las posibles infecciones dentro de nuestro centro y también detectar el virus. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue poner a punto los métodos de detección, PCR, serológicos y de antígenos, que luego, por supuesto, no solamente hemos aplicado aquí, sino que también hemos procurado servir a la comunidad, fundamentalmente de Euskadi, en que también fuimos reconocidos como centro PCR por el Instituto Carlos III. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia o de la química en particular, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar metodologías científicas para detectar, diagnosticar, proteger, vacunas, pronosticar o esencialmente curar. Aquí está el diagrama de flujo de cómo se sabe si un paciente tiene o no COVID. Pues lo primero se hace una PCR, que es positiva, pues claro, tiene COVID. ¿Que es negativo? Pues se le hace otra o no hay indicación. Si sigue teniendo síntomas y sigue siendo negativo, pues si es positivo es confirmado, si es negativo pues se le termina haciendo pruebas serológicas de anticuerpos para ver si ha pasado la enfermedad o está en los primeros momentos. Entonces, bueno, esto es bien sabido de todos. Entonces, ¿qué pruebas se hacen? Esto lo tomé de un artículo de muy interesante. Pues tenemos pruebas de diagnóstico directo e indirecto. Diagnóstico directo, pues el más seguro, la prueba PCR, que mide material genético del virus, fundamentalmente varios genes, 2 o 3 genes, para asegurar que realmente la prueba es inequívoca y es una prueba, bueno, muy cuantitativa. Está el test de antígenos, que mide la presencia de ciertas proteínas. Normalmente la proteína más abundante es la nucleoproteína, la que está protegiendo el RNA. Entonces, es la que normalmente los test de antígenos, los que se llaman test rápidos, que funcionan por inmunocromatografía, intentan detectar la nucleoproteína. El problema que tiene esta detección de nucleoproteína es que no es específica. Realmente, gente que haya sido infectada por otros coronavirus tiene una nucleoproteína que también reacciona frente a estas pruebas, con lo cual no es totalmente... puede dar falsos positivos y, por otra parte, necesitas una alta carga viral, como sabéis, para que sea fidedigna. Y luego está el test serológico o de anticuerpos, que puede usarse, digamos, de una manera más sencilla y menos eficaz por inmunocromatografía o por métodos ELISA o métodos mejorados, por ejemplo, que ha puesto Asís Palazón a punto en Biogune, que se basa en citometría de flujo. Pero todos estos nos permiten detectar el virus. Tipos de investigación que se pueden hacer. Se pueden hacer investigación más básicas, más aplicadas. Aquí un ejemplo nuestro de Biogune, el laboratorio de metabolismo y medicina de precisión que dirigen Óscar Millet y José María Mato, donde, como probablemente sabéis, tenemos una facilidad de resonancia, una plataforma de resonancia magnética muy potente. Somos parte de la ICTS, la infraestructura científico-técnico singular del Estado, junto con Barcelona y Madrid. Y lo que hicimos aquí es recolectar varios centenares de muestras de pacientes de COVID de distintos hospitales de Euskadi y comparar el perfil metabólico del suero frente a muestras de población general. Tenemos una colección de muestras de población general de más de 20.000 de personas que están trabajando en Mondragón, ¿no? La cooperativa Mondragón, que pasan todos los años su análisis. Entonces tenemos unas muestras que nosotros guardamos y nos permiten comparar frente a distintas patologías. Entonces lo que vio Óscar y su equipo es que existe un metabolismo totalmente modificado. O sea, es un desastre el metabolismo de los enfermos de COVID y especialmente el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Otro tipo de investigaciones que hemos estado haciendo desde un punto de vista, como digo, de colaboración y de multidisciplinaridad. También el grupo de Óscar, que es especialista en porfirinas, ha buscado cómo se modificaba el metabolismo de porfirinas en los pacientes COVID, encontrando también unas anomalías espectaculares. O sea, parece como si los pacientes de COVID o muchos pacientes de COVID tuvieran porfirias. El trabajo de mi grupo en colaboración con otros, luego lo expondré un poco más en profundidad. También el grupo de enfermedades del hígado de Manu Martínez Chantal ha detectado que los pacientes que están diagnosticados con la enfermedad del ácido graso no alcohólico
no alcohólica, NASH, pues también tienen una respuesta exacerbada frente al virus. Y luego el laboratorio de Asís Palazón, el laboratorio de inmunoterapia e inmunología, ha desarrollado nuevas pruebas basadas en citometría de flujo como para detectar, mejorando las pruebas serológicas típicas, demostrando de nuevo lo que os he comentado de la no especificidad de la nucleoproteína. Artículos que he seguido, que me parece que son muy interesantes como divulgación para el público en general. De nuevo, el New York Times. El New York Times tiene una página que va modificando cada día. Esta la tomé hace una semana aproximadamente, donde habla de distintos posibles tratamientos y las distintas fases que están para tratar el coronavirus desde el punto de vista de fármacos, fundamentalmente de reposicionamiento de fármacos u otras alternativas terapéuticas. Hay uno aprobado por la FDA, la Food and Drug Administration, que como sabéis es el Remdesivir. Existe bastante controversia, ¿no?, sobre el uso de Remdesivir. Parece que está demostrado que desgraciadamente para altos estados muy avanzados de la enfermedad, estados muy graves, no funciona, pero sí parece funcionar en estados iniciales de la enfermedad. Este fármaco, junto con otros que veis aquí, lo que hacen es bloqueando la acción del virus. Existen otros fármacos que mimetizan nuestro sistema inmune, fundamentalmente anticuerpos monoclonales, interferones y ayudar a la defensa de nuestro organismo. Hay otros que intentan apagar el fuego amigo, como os he mencionado. En muchas ocasiones, desgraciadamente, nuestro sistema inmune reacciona de una manera exacerbada con la tormenta de citoquinas. Lo que hacen estos tratamientos, fundamentalmente basados en corticosteroides, como la dexametasona, es intentar apagar esa tormenta de citoquinas, también con inhibidores de citoquinas u otras posibilidades. Hay otros tratamientos que tienen que ver con tratamientos posturales, el uso de ventiladores, anticoagulantes, el uso de vitaminas, ¿no? Parece ser que al señor Trump, cuando estuvo convaleciente, le dieron anticuerpos, le dieron también vitamina D. De hecho, el señor Fauci, digamos que es la persona responsable del seguimiento de COVID en Estados Unidos, ha admitido en público que toma suplementos de vitamina C y de vitamina D. Lo que sí parece que está ya descartado es complementos de zinc, ¿no?, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Fraude y pseudociencia también, ¿no? Ha habido muchas alternativas, desgraciadamente, como suele suceder en estos tiempos terribles de desinformación. Parece ser que está muy demostrado, parecía bastante sentido común, ¿no?, que no es bueno tomar desinfectantes o lejía, ni ponerte bajo altas dosis de luz ultravioleta, ni tampoco tomar preparaciones basadas en plata coloidal. Aquí está el desinfectante propuesto por el señor Trump, que no parece funcionar, pero bueno, desde el punto de vista estadístico, pues desgraciadamente en los meses de marzo y abril pues se duplicó el número de gente tratada por intoxicaciones con desinfectantes en los hospitales o en los centros de salud de Estados Unidos, y lo mismo con las personas que tomaban lejía para atacar el virus. No solamente desde el punto de vista de fármacos, existe otra página del New York Times donde hace el seguimiento de las distintas, no de todas, de un centenar aproximadamente de las vacunas y de en qué estadio se encuentran las distintas vacunas. Esto, lo que os voy a mostrar es de hace unos días. Ayer todavía sigue sin aprobarse específicamente para uso global ninguna de las vacunas. Existen 6 aprobadas para uso limitado y otras en distintas fase 1, fase 2 o fase 3, en distintas fases de desarrollo. En muchos casos, como probablemente también sabéis, ha habido fases combinadas, fase 1, fase 2 o fase 2 o fase 3, fase 2 con fase 3, para agilizar el desarrollo de las vacunas. Hay algunas vacunas que están basadas en aspectos genéticos, es decir, vacunas genéticas fundamentalmente de RNA, las dos más famosas, la de Moderna y la de Pfizer con BioNTech, que está basada en fragmentos de RNA, esencialmente que codifican para la proteína Spike. Existen otras, también basadas en componentes genéticas que están en distintas fases de desarrollo, por ejemplo, algunas del CNV y del CSIC. Hay otras vacunas que están basadas en vectores virales, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca con Oxford está basada en un adenovirus de chimpancés, es decir, está basada en DNA, y existen otras que también están en fase 3 también, algunas de las vacunas del CSIC y del CNV. Sueltan esta metodología. Otras vacunas están basadas en proteínas o en fragmentos de proteínas del virus, muchas de ellas también, bueno, algunas de ellas en fase 3 o fase 2 y fase 3 combinada. Otras están basadas en virus inactivados o atenuados, también algunas en fase 3, algunas aprobadas, ¿no?, para uso limitado.
Y también existen vacunas, reposicionamiento de algunas vacunas. Ha habido mucha discusión, datos sobre la bondad de la vacuna de la tuberculosis para combatir también la entrada para proteger frente al coronavirus. Bueno, una vez visto desde el punto de vista general, ¿no?, la aproximación es protección o intentar curar mediante reposicionamiento de fármacos. Voy a hablar de una manera global de distintos trabajos que se han realizado en España. Por tanto, no voy a ser exhaustivo, por supuesto. Voy a hablar por boca de ganso, con lo cual puedo cometer algunas incorrecciones, para lo cual pido perdón de antemano, y, por supuesto, me voy a dejar algunos trabajos fuera. Un trabajo que me ha gustado especialmente es el trabajo del grupo de José María Carazo, con la participación de mi amigo Pablo Chacón del CNV y del Rocasolano, sobre el análisis por microscopía electrónica de estos dos estadios, ¿no?, del RBD, de la proteína Spike. Hemos hablado de la conformación cerrada y la conformación abierta como realmente los dos extremos de las posibilidades de presentación del RBD para interaccionar con AC2, pero realmente esto no es así. Realmente lo que existe es un continuo de movimientos y de posibilidades de este RBD con respecto al resto del cuerpo de la proteína Spike, y esto es este trabajo tan bello. ¿Qué hemos hecho? Pues mucha gente ha estado confinada. Es difícil, por supuesto, empezar un proyecto de investigación directo en este ámbito. Entonces, lo que hemos hecho, pues, es escribir muchos reviews, ¿no?, en el caso de los científicos españoles. Este es un review particularmente interesante desde mi punto de vista, publicado por el grupo de Ana Martínez en Journal Medicinal Chemistry, donde hablan de posibles dianas farmacológicas frente a fármacos y tratamientos potenciales. Hace una muy bonita disquisición del mecanismo que os he comentado antes más someramente, desde la entrada en endocitosis hasta la exocitosis, con posibles dianas y la manera de abordar el problema de interacción con estas proteínas. Siguiendo este trabajo, en otros países del mundo, por ejemplo, en Italia, este trabajo también de Journal Medicinal Chemistry, otro artículo de revisión de hace unos días, de un grupo italiano donde se centra esencialmente en las proteasas y en las polimerasas. Bueno, para aquellos que habéis seguido un poquito, ¿no?, las infecciones víricas, pues sabe muy bien que los inhibidores de las polimerasas virales representan la piedra angular de la terapia antiviral, y lo mismo sucede en muchos casos con proteasas. Como caso en esta revisión, pues hace un abordaje también, una revisión de los experimentos que se han realizado para atacar la proteasa. Por ejemplo, de la proteasa principal de SARS-CoV-2, pues existen ya 200 estructuras cristalográficas con distintos complejos, lo cual existe un buen cuerpo de doctrina para ver cómo interacciona y cuál es el mecanismo, como luego veremos mediante métodos computacionales. Entonces, aquí está un pequeño resumen de distintas proteínas, dónde pueden atacarse, qué proteínas y a qué nivel, ¿no? Proteasas intra o extracelulares, polimerasas, el uso de antivirales y otro tipo de inhibidores. Es decir, desde que entra el virus, tiene todo el proceso de ruptura de las proteínas, traslación, replicación y vuelta a traslación para volver a tener el ensamblaje del RNA hasta que sale. Existen distintos momentos donde distintas moléculas, aquí está todavía la cloroquina y hidroxicloroquina, que desgraciadamente no funcionan, donde pueden actuar los fármacos que se utilizan para otras patologías que podrían interferir con el desarrollo y el proceso de infección o patología. Entonces, como he mencionado anteriormente, muchísimos artículos de revisión con participación de investigadores españoles. Por ejemplo, este artículo en British Journal of Cancer, en reposicionamiento de cáncer antidrogas. Aquí de nuevo un análisis in silico, donde predicen que la combinación de pirfenidona y melatonina podría ser una terapia importante para reducir el proceso de infección. Y otros tipos de artículos no exhaustivos, ya digo, con distintos aspectos de revisión de distintas posibilidades de acción. También desde el punto de vista específico, no solamente desde el punto de vista global, es decir, que distintas ramas de la ciencia, la química o relacionadas con la química en general, pueden influir o pueden modular o ayudarnos a conocer el desarrollo de la pandemia. Por ejemplo, la respuesta desde el punto de vista de la nanotecnología, con este trabajo tan bonito de Eduardo Ruiz-Kitsky, donde dice qué aspectos de nanotecnología afectan a distintos aspectos relacionados con la infección o cuánto dura el virus en distintas superficies. Siguiendo con nanotecnología, pues detección de infecciones mediante nanofotónica, revisión del grupo de Laura Lechuga. Aprovecho para, no sé si está, felicitar a Laura por su reciente Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en tecnología u otras aproximaciones para modular o interferir con la infección desde el punto de vista nanotecnológico. Muchos artículos de reposicionamiento de fármacos,
artículos basados en screening. Aquí un artículo del grupo de Patrick Alloy en el IRB donde exploran una enorme cantidad, hasta 1 millón de moléculas con diversidad química, estructuras químicas diversas que podrían interferir en distintos aspectos de la infección. Siguiendo con esta metodología, no solamente en España, por supuesto, en otros países, es un artículo reciente de ACS e Infectious Diseases, donde hacen un screening de 1000 moléculas aprobadas para la FDA, computacional y también experimental, mediante pseudovirus, para ver cuáles de estas moléculas pueden interferir realmente con la infección, es decir, con datos además experimentales. Es decir, mucha información, realmente ha sido impresionante, está siendo impresionante, ¿no?, el trabajo fundamental. Es decir, tenemos aspectos generales, aspectos de revisión, artículos en general, y no solamente las proteínas, y también se puede intentar actuar sobre el genoma directamente, sobre el RNA. Entonces, existen algunos artículos de revisión o con datos originales que proponen cómo es el interactoma, es decir, cómo distintas proteínas pueden interaccionar directamente con el genoma. Otros, hay un abordaje experimental basado en resonancia magnética coordinado por Harald Schwalbe en Frankfurt, donde participan algunos grupos españoles, por ejemplo el de José Gallego en la Universidad Católica de Valencia, que están estudiando los elementos de estructura secundaria del RNA viral. Otros artículos que van hacia el RNA hablan de la 2-metilación, que es una estrategia que utiliza el virus para evadirse, o la influencia de la presencia de cuádruplexes de guanina para evitar un proceso o para promocionar un proceso de dimerización que no es bueno para el proceso de infección desde nuestro punto de vista. Es decir, distintos abordajes esencialmente teóricos, ¿no?, en la mayoría de las partes. Y no solamente a nivel RNA, sino esencialmente a nivel proteínas, y una de las dianas que más se ha estudiado, especialmente en España, por nuestros grupos esencialmente teóricos. Como sabéis, somos muy fuertes, existen muchísimos grupos en España que son muy potentes en química computacional, pues ha sido una de las dianas favoritas la proteasa, aquí el grupo de Dimas Suárez y Natalia Díaz en Oviedo, el grupo de Vicent Moliner y Kasia Swiderek en Castelló, o el grupo de Albert Poitet en Girona, estudiando distintos aspectos del mecanismo de la acción de la proteasa principal del SARS. Y también, no solamente las proteasas, sino también la nucleocápsida, la spike, cómo interacciona con distintas superficies, otras aproximaciones. Aquí Jean Didier estudiando cómo distintas moléculas que se aíslan de la uña de gato, una planta, pueden interaccionar con la proteasa utilizando modelado molecular, o cómo los single nucleotide polymorphs, los SNPs de AC2, los que existen, es decir, las mutaciones específicas de AC2 que se dan en distintos humanos, pueden afectar la interacción con Spike. Un artículo desde otra perspectiva de Rebeca García Fandiño, desde el punto de vista de realidad virtual, intentando entrar dentro cómo se produce el proceso de infección del virus. Voy entrando un poco visiones, ¿no?, desde el punto de vista teórico, fundamentalmente experimental, proteínas, genoma, vacunas, etcétera. Y voy entrando un poco, voy llevándose a mi terreno hacia el trabajo que hemos estado realizando en Biogure, donde voy a intentar también ser lo más divulgativo posible. Bueno, como probablemente sabéis, los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos que nos diferencian entre grupo A, B, 0 o grupo AB están relacionados con la presencia o no de un determinado azúcar en la superficie de nuestros eritrocitos. Es decir, los antígenos, los que sois grupo B, tenéis una galactosa, los que sois grupo A tenéis una acetilgalactosamina, los que sois grupo 0 no tenéis ningún azúcar aquí, los que sois AB tenéis o bien la galactosa y la galactosamina, dependiendo del eritrocito. Bueno, pues existen muchos artículos que han ido estudiando cómo el grupo sanguíneo determinado afecta a la infección. Entonces, aquí hay un artículo relativamente reciente en ACS Infectious Diseases donde relaciona la prevalencia de COVID con la preponderancia de los grupos sanguíneos correspondientes. Entonces, bueno, quizá los azúcares, los glicanos, azúcares, carbohidratos, sacáridos podrían tener que ver algo con esto. Como sabéis, seguro, los glicanos están en la superficie de nuestras células, lo que se llama el glicocálix, exponiendo estas antenas. Cada uno de estos simbolitos es un azúcar correspondiente: manosa, N-acetilglucosamina, galactosa, fucosa, ácido siálico, etcétera, exponiendo, y son los primeros puntos de contacto con cualquier otro entidad que viene a visitar nuestras células. Esta interacción, por ejemplo, con virus, aquí estoy poniendo, esta es la interacción típica en el virus de la gripe, donde un ácido siálico interacciona con la hemaglutinina de la gripe. En el caso del virus nuestro, pues tenemos la glicoproteína Spike, que está altísimamente glicosilada y está por demostrar que tiene una influencia directa
con la interacción con algunos azúcares. Bueno, durante muchos años en nuestro grupo, Chemical Glycobiology, ahora en Biogune, antes en EMARA Molecular Recognition, en el CIB, donde sigue Javi Cañada, hemos estado estudiando los distintos aspectos de la interacción de carbohidratos con otras entidades, con otras biomoléculas, esencialmente proteínas, intentando conocer a escala reduccionista, a escala química, cómo se produce esta interacción desde el punto de vista estructural, energético, conformacional, dinámico, para aprender cómo se produce y luego intentar modular o impedir esta información en el caso que esté relacionado con una patología. La glicoproteína spike, que es el primer punto de contacto, tiene 22 asparraginas que están glicosiladas con azúcares de este tipo, azúcares de tipo complejo, en linked glycans porque se unen al nitrógeno de la asparragina. Y estos son el tipo de azúcares con distintas unidades de monosacárido, es decir, una alta diversidad química en los linked. Existen 3 o 4 sitios de glicosilación ocupados en la glicoproteína spike, serinas o treoninas, con otro tipo de azúcares. Aquí veis una fucosa, un ácido siálico, que también tienen una alta diversidad. Por supuesto, también existen glicolípidos en general y también existen proteoglicanos, que son azúcares altamente cargados, con grupos carboxilato o grupos sulfato, heparina y heparansulfato, esencialmente. Una de las características de estas moléculas es que estos enlaces carbono-oxígeno-carbono son flexibles, con lo cual pueden adoptar una gran variación de formas, con lo cual la resonancia magnética nuclear es especialmente adecuada para estudiar su conformación y sus interacciones. Cristalizan difícilmente, cuanto más grandes son, pueden adoptar tantas formas que es muy difícil cristalizarlos, incluso en el estado asociado, con lo cual este, por ejemplo, es uno de los ejemplos de nuestro grupo, donde una proteína que veremos a continuación, que se llama Disease, que está relacionada con infección, está interaccionando con el determinante antigénico del grupo sanguíneo B. Esto lo hicimos hace un par de años. Bueno, pues nuestra metodología es aplicar métodos de resonancia magnética para conocer la estructura, conformación dinámica, interacciones de estas moléculas, por supuesto, desde un punto de vista pluridisciplinar también, apoyado por otras técnicas biofísicas como ITC, SPR, por supuesto cristalografía, microscopía electrónica, apoyado por métodos y herramientas de biología molecular y de química y de síntesis química, y también apoyada, por supuesto, por métodos de modelado molecular, bien nosotros o bien en colaboración con expertos de verdad, para conocer cómo estas interacciones entre carbohidratos y proteínas regulan procesos biológicos y, en particular, en este caso, relacionados con SARS-CoV-2. Bueno, ¿qué cosas hemos hecho recientemente? Pues bajo la dirección de Ana Ardá hemos estudiado la interacción de galectinas, que son proteínas relacionadas con nuestro sistema inmune, lectinas relacionadas. Una lectina es una proteína que reconoce un carbohidrato de manera específica. Las galectinas, por ejemplo, reconocen galactosas, Disease reconoce manosas y otros, Siglex reconocen ácidos siálicos de manera exquisita. Y este reconocimiento no modifica el carbohidrato, es decir, no es una enzima, no lo rompe, no lo funcionaliza, no provoca una respuesta inmune directa, es decir, no es un anticuerpo, pero sí produce una respuesta biológica que en muchos casos está relacionada después con inmunidad. Por ejemplo, en el caso de galectina, pues más o menos recientemente hemos demostrado el papel de la entropía conformacional y de la cinética de la interacción para formar el complejo. En el caso de Disease, que os he mencionado, es una proteína relacionada con infección, o sea, realmente la infección por HIV y ébola está mediada por Disease interaccionando con manosas. Esto va a ser importante. Esta es nuestra foto de microscopía electrónica de nuestra Disease preparada, que es un tetrámero, como veis aquí, con 4 dominios de reconocimiento de carbohidratos y Siglex que reconocen siálico. Entonces hemos estudiado durante muchos años la interacción de Disease con distintos azúcares, aplicando, por ejemplo, metodología de flúor 19 o también estudiando la interacción con los determinantes antigénicos de nuestros grupos sanguíneos, que en este caso con nuestros grupos sanguíneos no interaccionan vía manosa, sino que interaccionan vía fucosa, otro azúcar un poco particular, como veis aquí en nuestra estructura de resonancia. Bueno, entonces tenemos nuestros virus, tenemos nuestros azúcares y una cosa que sucede es que los virus están muy glicosilados, o sea, las glicoproteínas de nuestros virus están altamente glicosiladas. Por ejemplo, la glicoproteína envelope del HIV está muy altamente glicosilada, la spike también lo está, y lo que sí se sabe de trabajos anteriores, aquí he tomado como modelo este review de Max Crispin del año pasado, publicado en BBA, es que la glicosilación tiene 2 componentes antagónicas. Por un lado, contribuye a la patogénesis del virus, pero por otro lado puede proporcionar estrategias al host
para responder a la infección. Es decir, una cara doble. Por un lado, se sabe que la glicosilación ayuda al correcto plegamiento y el tráfico de las glicoproteínas. Por otra parte, también se sabe que, desgraciadamente, ayuda mucho a la diseminación del virus. Por otra parte, se sabe que cuanto más densamente glicosilado está un virus, es decir, cuanto más una proteína de un virus, más fácil es que se escape a nuestro sistema inmune, porque estos azúcares hacen lo que se llama el glycan shield, el escudo de azúcares que hacen que se evada, como si fuera una cosa nuestra. También se sabe que los virus son muy listos y utilizan glicanos que tienen nuestras células, el host, para glicosidarse y entonces escapar al sistema inmune. Por otra parte, también los glicanos del virus pueden utilizar células, receptores en nuestras células del huésped para provocar la infección o viceversa. En caso, glicanos en nuestras células del huésped, por ejemplo, ácidos siálicos en nuestras células, son reconocidas por la aglutinina del virus de la gripe para infectarnos. Y por otra parte, como he dicho, existen lectinas solubles relacionadas con nuestro sistema inmune que van a ser capaces de reconocer antígenos que no son nuestros, antígenos carbohidratos, para intentar avisar a nuestro sistema inmune de que debe actuar, bien a nivel de lectinas o bien a nivel de anticuerpos. Es decir, existen distintas posibilidades de que los glicanos pudieran estar relacionados, a priori. Pero realmente, en el caso de SARS-CoV-2, ¿existe algún papel demostrado de los glicanos, más allá de esas hipótesis que tengan que ver con los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos? Bueno, pues existe un trabajo reciente del grupo de Romy Amaro en California, un trabajo precioso, donde dice que más allá del glycan shield existen dos glicanos en dos asparraginas contiguas al RBD que parece que contribuyen a que el RBD adopte esa conformación abierta. De hecho, la mutación de estas dos asparraginas por alaninas, con lo cual no se pueden glicosilar, hacen que no se pueda producir la conformación abierta y, por tanto, se minimice la infección. Es decir, más allá. O sea, están interviniendo en la presentación del RBD y, por tanto, en el primer paso de la infección. Como se menciona en el caso del virus de la gripe, los siálicos tienen mucho que ver. Existe mucha controversia en el caso de SARS-CoV-2. Existen muchos trabajos que dicen que los siálicos no tienen nada que ver, pero sin embargo, los grupos, en la colaboración entre Matt Gibson y Rob Field en el Reino Unido, han realizado un artefacto de diagnóstico basado en point of care que está basado en nanopartículas decoradas altamente con ácido siálico. Y parece que les funciona y son capaces de detectar la infección atacando a la spike. De hecho, esto es un modelo, proponen la interacción de un ácido siálico con la glicoproteína spike, que mimetiza de alguna manera la interacción demostrada en otro coronavirus, el coronavirus MERS, ¿no? Que estuvo activo a principios de este siglo y que mimetiza la interacción con siálico. Pero existe, como os digo, mucha controversia. Pero esto es un dato que funciona. Y por otra parte, lo que sí está demostrado en este artículo de Cell de hace poco más de un mes, que la interacción entre la glicoproteína spike y el AC2 tiene que ver con la presencia de sulfato de parano. Es decir, si se elimina el sulfato de parano, esta infección básicamente no se da. Es decir, que sí existe un paso inicial de estas cadenas altamente cargadas negativamente con carboxilatos y con sulfatos, se van a regiones altamente cargadas positivamente, ricas en lisinas y argininas de la proteína, en este caso el RBD de la glicoproteína spike, e interaccionan. No existe ningún dato experimental todavía estructural ni a nivel de cristalografía o microscopía o resonancia. Este es un modelo basado en endocrino. Estamos realmente trabajando en todos estos aspectos en el laboratorio. Todavía no tenemos resultados específicos que presentar. Bueno, pues la glicoproteína spike. Si comparamos la glicosilación de la glicoproteína spike, que veis así, con otras glicoproteínas de virus, por ejemplo, el envelope del HIV está mucho menos glicosilada que la del virus, del SIDA, del HIV, que está muy altamente glicosilada y con una gran cantidad de residuos de manosa, como os he dicho anteriormente, que van a interaccionar con disease. Sin embargo, los primeros artículos de espectrometría de masas de Max Crispin y de Rob Woodshaw y colaboradores, publicados en estas magníficas revistas, demuestran por masas que no existe un porcentaje en absoluto de high mannose, de oligosacáridos ricos en manosa. Lo que existe fundamentalmente son azúcares de tipo complejo y que hace algunos de tipo híbridos, esencialmente glicosilados, algo
sialilados, y específicamente el RBD, el Receptor Binding Domain, está enriquecido en estos tipos de azúcares, biantenarios o triantenarios, decorados o no con ácido siálico y claramente con la presencia de fucosa en distintas posiciones de la cadena. La espectrometría de masas, cuando va a hacer el análisis de glicanos, lo que hace es, como siempre, en todos los estudios de proteómica, romper con proteasas en distintas partes de la proteína y luego analizar los fragmentos, y a partir de ahí, mediante patrones y modelos, sacan el patrón de glicosilación. Entonces, se sabe que estos, en el caso del RBD, por masas, pero este proteólisis tiene problemas que muchas veces pierde los siálicos, que son lábiles, y muy difícilmente capta posibles modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, sulfatación, acetilación, fosforilación, etc. Bueno, entonces, desde el punto de vista de nuestro trabajo en Biogune, ¿cuáles han sido nuestros objetivos? Pues bajo el liderazgo de June Ereño y Anardá, pues comprender el impacto de la glicosilación de la proteína spike respecto a su interacción, su unión a lectinas humanas, identificar lectinas o anticuerpos que reconocen los azúcares en la superficie de la spike, que pudieran servir como agentes bloqueantes para la infección viral, es decir, estas lectinas, estas proteínas que reconocen específicamente unos epítopos de azúcar determinados. Por supuesto, desarrollar nueva resonancia de metodología de resonancia que nos permitiera seguir las interacciones de glicoproteínas intactas, como es el RBD in situ, y por supuesto empezamos usando el RBD como prueba de concepto. Entonces, lo que hicimos, pues June diseñó esta construcción del RBD basado en el dominio SB de la proteína spike, que tiene dos sitios de glicosilación, 331 y 343, y entonces utilizando este medio de expresión, células HEC humanas 293F, que se sabe que pueden expresar todos los tipos de glicano que existen en la naturaleza, tanto ricos en manosa como híbridos o como de tipo de complejos, conseguir el RBD, que aparece con una pureza fantástica, y ahora mismo somos capaces de producirlo en cantidades de 8 miligramos por litro de cultivo, con lo cual estamos proporcionando RBD a distintos grupos y distintas compañías de distintas empresas que lo están utilizando como antígeno en point of care devices. Bien, esto funciona muy bien. Pero claro, desde el punto de vista de resonancia, esto puede ser un problema. Entonces, lo que hicimos es acondicionar una metodología que habíamos desarrollado recientemente, el año pasado, que publicamos en ACS Central Science, para describir el perfil de una glicoproteína directamente mediante resonancia magnética nuclear. Entonces, el truco está en que la única fuente de carbono que tienen las células cuando crecen en este medio de cultivo es glucosa marcada con carbono 13, de tal manera que todos los glicanos de la célula aparecen marcados con carbono 13, con lo cual podemos utilizar directamente la resonancia y tenemos espectros en una cantidad de tiempo razonable de esta calidad. Este es un HSQC, protón carbono 13, es la región anomérica, es decir, los carbonos anoméricos C1 o 1, H1 de cada uno de nuestros azúcares, y cada uno de estos piquitos que veis aquí corresponde a un azúcar específico en una posición específica rodeado de otros azúcares específicos. Es decir, el análisis de este espectro mediante esta metodología puesta a punto en el laboratorio con experimentos tridimensionales o tetradimensionales nos permite asignar cada uno de estos picos a un azúcar determinado en un entorno determinado. Aquellos que sabéis un poquito de resonancia, experimento TOXI, protón, 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 pero aquí como tenemos carbono 13, tenemos constante el acoplamiento carbono-carbono y podemos transferir la información del carbono 1 al 2, al 3, al 4, mediante estas metodologías, identificar quién es quién. Entonces, pues a esto se dedicó Anardá durante una buena parte de su vida, este año, y entonces lo que dedujo es que cada de estos picos, identificarlos como epítopos que están ricos en acetilgalactosamina, decorados con sulfato, que no se había visto por masas, con siálico, con fucosa o de galactosa, con sulfato, con fucosa, con siálico en distintas posiciones, biantenarios, triantenarios, con manosa en acetilglucosamina y también epítopos de tipo Lewis X o su análogo con acetilgalactosamina, también con fucosas en distintas posiciones. Es decir, hasta 16, 17 tipos de azúcares diferentes, preponderantes, predominantes en distintas posiciones, que se presentan y que pueden ser reconocidos por distintas lectinas específicas. Como se menciona, existen lectinas específicas de GalNAc, de GAL, de fucosa, de glucosa, de manosa, etc. Entonces, estas fueron las que utilizamos. Cosa importante, comparamos nuestro carnet de identidad de la RBD, nuestro ID, nuestro fingerprint
espectro huella dactilar del RBD, con otro espectro de otra proteína utilizando la misma metodología, que era nuestra prueba de concepto anterior, del año anterior, el receptor de alta afinidad del FC epsilon. Los espectros son diferentes, es decir, que aunque se utiliza el mismo método de cultivo, por supuesto, la estructura de la proteína tiene que ver en el patrón de glicosilación que se obtiene. Y estos picos que solo aparecen en nuestro RBD precisamente corresponden a estos patrones con una gran concentración de galactosas o, en decir, galactosaminas sulfatadas y aliladas y fucosiladas. Luego sí tenemos algo que es específico del RBD. ¿Y las lectinas? Pues existen distintas lectinas que están relacionadas con nuestro sistema inmune. Algunas están asociadas a membrana, que se llaman C-types porque dependen de calcio, de la presencia de átomos de calcio. Y aquí tenemos D-cysteine, que es un tetrámero, como hemos visto antes en nuestra foto de microscopía, donde se presenta el sitio de reconocimiento de carbohidratos hacia el exterior para interaccionar. Normalmente se conoce con mannosas. Nosotros habíamos visto que también con los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos. Y también tenemos, por supuesto, el dominio de reconocimiento de carbohidratos como monómero. También tenemos las SIGLECs, que son también proteínas de membrana. Aquí tenemos bien el dominio extracelular o solamente el dominio de reconocimiento de carbohidratos. También MGL es de este tipo, de C-type lectins, y tenemos galectinas que son solubles y que están ahí, nadando en el citoplasma y que pueden interaccionar y luego avisar a los distintos componentes del sistema inmune. ¿Y qué lectinas escogimos? Pues aquellas que están expresadas, que sabemos que en la naturaleza, en nuestros organismos, en los seres humanos, están expresadas en órganos clave que están afectados por la infección correspondiente. Entonces, ¿qué aproximación utilizamos? Pues como os he mencionado, tenemos el RBD, este es un modelo del grupo de Gonzalo, que luego os contaré a continuación, el RBD que está glicosilado, donde los azúcares están marcados con carbono 13. Luego son sensibles a experimentos de resonancia. Si añadimos las lectinas, veremos la interacción con los glicanos y las señales de resonancia de los glicanos se afectarán. Luego podemos saber qué es lo que está pasando desde el punto de vista del RBD. Alternativamente, podemos tener la lectina marcada con nitrógeno 15, producimos las lectinas utilizando metodologías análogas, pero la única fuente de nitrógeno es cloruro amónico marcado con nitrógeno 15, luego nos salen todos los grupos amido de la proteína con nitrógeno 15 y tenemos espectros protón-nitrógeno 15 muy sencillos. Añadimos el RBD y vemos cómo se perturba el espectro HSQC protón-nitrógeno 15 de la lectina. Luego tenemos una visión del proceso de interacción desde el punto de vista del RBD y de sus glicanos y desde el punto de vista de la lectina y los complementamos. Aquí algunos aspectos técnicos. Hacemos experimentos cuando miramos desde el punto de vista del RBD, tenemos los glicanos marcados en carbono 13, luego hacemos experimentos protón, carbono 13. Y esta es el carnet de identidad, la huella dactilar de nuestro RBD, cuando está solito o cuando le añadimos galectina 3, galectina 7, galectina 8, el dominio de reconocimiento de carbohidratos de D-cysteine full length, tetrámero, Siglec 8 o Siglec 10. ¿Qué es lo que vemos? No es necesario esa resonancia. Este espectro es diferente de este y de este. Sin embargo, es igual que este. Es decir, cuando añadimos Siglec 8, no pasa nada. Los espectros, las señales son idénticas. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Que Siglec 8 no debe ser reconocido por el dominio de reconocimiento, por el RBD de COVID. O sea, no hay interacción. De hecho, cuando fuimos a lo que estaba descrito para Siglec 8, el mejor epítopo que reconoce Siglec 8 es este de aquí, es Lubis X, sulfatado en posición 4 y sialilado en posición 6. Y de hecho esto Ana no lo encontró en el RBD de SARS-CoV-2. Por tanto, es lógico pensar que no existe. Pero existen algunos picos que desaparecen en cada caso, que deben ser los puntos de contacto de los azúcares del RBD de la glicoproteína spike frente a las distintas lectinas. Hacemos los mismos experimentos desde el punto de vista de la lectina. Aquí tenemos la superposición de dos espectros. Uno es el HSQC protón nitrógeno 15 de la galectina 3, marcada con nitrógeno 15. Es decir, cada uno de estos picos es un aminoácido de la proteína y le añadimos el RBD marcado por carbono 13 o sin marcar. Y pasa exactamente lo mismo. Es decir, primero, la adición de glucosa marcada con carbono 13 al medio de cultivo no modifica la interacción con lectinas, es decir, que se produce el mismo patrón de glicosilación y algunos picos de la lectina desaparecen en presencia del RBD. Y si identificamos esos picos, que es lo que sabemos qué zona de la lectina está interaccionando con el RBD correspondiente para galectina 3, galectina 8,
el dominio de reconocimiento de carbohidratos de DigiSign, y para Cyclec 8 pasa lo mismo. Los espectros en presencia y ausencia de RBD son idénticos, luego no hay interacción con Cyclec 8. Entonces, algún análisis muy sencillito, por ejemplo, algunas regiones del espectro del RBD en presencia de galectina 3, las señales de N-acetilgalactosamina decoradas con sial y composición 3 desaparecen en presencia de galectina 3, las de 6 se quedan en esta zona, en esta zona, en esta zona, que indican que galectina 3 reconoce específicamente estos azúcares siálicos decorando N-acetilgalactosamina. Y así para cada una de las lectinas y para cada uno de los azúcares. Todos estos experimentos de resonancia, como he mencionado, también los cotejamos mediante otras técnicas, ITC, donde nos permite incluso medir cuantitativamente la afinidad, la entalpía y la entropía, SPR o métodos típicos de filtración en gel. Podemos detectar especificidades, por ejemplo, DigiSign frente a MGL. Las dos son C-type lectins. DigiSign, haciendo los análisis, vemos que, recordad que DigiSign estaba relacionada en HIV y ébola con la interacción con manosas. Aquí no tenemos manosas. Lo que demostramos es que DigiSign interacciona con el epítopo denominado Lewis X, galactosa glucosamina fucosa o LAC-DINAC fucosilado. N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina fucosa. Es decir, interacciona algo similar a los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos. Al poco de publicar esto me llamó Frank Fieschi, es un investigador de alto prestigio de Grenoble, dice, mira lo que he conseguido, lo estaba depositando en bioRxiv, ha demostrado que DigiSign es capaz de interaccionar con la spike y que modula el proceso de infección y que además este proceso puede ser inhibido o puede ser revertido por la presencia de moléculas orgánicas pequeñas que se comportan como antagonistas, glicomiméticos, es decir, que mimetizan la interacción con un azúcar preparados por el grupo de Anna Bernardi en Milán. Dice, estaba preocupado porque, claro, los experimentos de masas decían que no había clústeres de high mannose, de manosa en el RBD, y sin embargo me he quedado muy tranquilo al ver que vuestro trabajo demuestra que la interacción de DigiSign está mediada por el Lewis X o por el análogo LAC-DINAC. MGL, que también es una C-type lectin, no reconoce, sin embargo, Lewis X, solamente reconoce aquellos epítopos sialilados o fucosilados que tienen una N-acetilgalactosamina, esté expuesta o esté decorada con un siálico en posición 6, no en posición 3. Bueno, pues así hemos hecho el análisis de todas las lectinas que os he dicho anteriormente y hemos detectado cuál es el epítopo específico de interacción de cada una de las lectinas, viendo la reducción de los volúmenes de los picos de cruce en cada uno de los casos, y tenemos una pintura global, en el caso de Cyclec 8 nada desaparece, no hay interacción, de cómo debe ser el proceso reconociente. Es decir, el glicano en la posición 343 o 331, cuando está con sialil-lactosamina, LAC-DINAC o lactosamina, interacciona con las galectinas y la galectina 8 prefiere la sialilación en 3. Cyclec 10 reconoce sialil-galactosas bien en posición 3 o bien en posición 6. MGL reconoce análogos de N-acetilgalactosamina, mientras que DigiSign reconoce estos siempre que estén fucosilados y además de galactosa. Entonces, de este modelo, pues hablando con nuestro grupo de Computational Chemistry, dirigido por Gonzalo Jiménez Osés, con Francesca Peccati, ellos lo que hicieron fue proporcionar modelos tridimensionales de cada una de estas interacciones, bien interaccionando con el glicano en 331 o bien interaccionando con el glicano en 343. La galectina 3, DigiSign, esto es, realizaron simulaciones muy largas de 1 microsegundo y estas son las distintas posibilidades que pueden tomar los glicanos correspondientes. Bueno, pues esto es un poco lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo en este ámbito hasta ahora, lo que estamos haciendo hasta ahora, es decir, una vez que ya hemos puesto la prueba de concepto, ahora vamos a la glicoproteína spike completa. Entonces, hemos conseguido ya el trímero en mano, altamente glicosilado, con una producción de 1 miligramo por litro, que ya esto es cosa seria para poder hacer experimentos de microscopía y de resonancia combinados para ver este tipo de interacciones siguiendo metodologías análogas y ver si las lectinas pueden modular e interaccionar bien con AC2 o bien con los anticuerpos correspondientes que pueden interaccionar. Este es un ejemplo de trabajo en colaboración, porque en este, además de
nosotros del grupo de Chemical Glycobiology de Biogune también han participado en distintos estadios y seguimos participando con ellos en los distintos proyectos. El grupo de Miquel Valle de criomicroscopía, de macromoléculas biológicas, de Óscar Millet de metabolismo y medicina y precisión, de Nicola Brescia de estructura y biología celular de virus, de Asís Palazón de inmunología e inmunoterapia, de Gonzalo de Computational Chemistry y también en colaboración con Filipa Marcelo, una antigua componente del grupo que es ahora investigadora independiente en Lisboa y que ella fue la que nos proporcionó MGL. Y esto liderado por Ana y por June. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los componentes del grupo, no solamente los que han participado en el proyecto, nuestros colaboradores para todos los proyectos que llevamos a cabo, nuestras fuentes de financiación a nivel Euskadi, ha habido dinero de Euskadi para este proyecto, parte del dinero ha salido del proyecto Severo Ochoa, otras fundaciones que nos financian, compañías farmacéuticas, distintos proyectos europeos, especialmente el DRC, y también agradecer, por supuesto, a Iker Vázquez, que paga mi salario, lo cual es bastante importante. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por esta magnífica charla, por aclararnos tantos aspectos básicos de esta enfermedad y también por mostrarnos de una forma tan clara y sucinta lo que la química puede aportar en un contexto colaborativo para afrontar esta pandemia. Una experiencia que yo creo que, bueno, y todos creemos que sin duda además tendrá implicaciones en otros proyectos y en otras áreas a más largo plazo. Bueno, ya tenemos bastantes preguntas y cuestiones y voy a dar paso a Sonsoles para gestionarlas. Bueno, Sonsoles, cuando quieras. Gracias, Rosa. Sí, hay varias preguntas y bueno, como nos queda, queremos ser puntuales y terminar a las 12, aunque podemos estirar un poquito el tiempo, pero bueno, pues voy a intentar plantearlas de forma un poco aglutinando ideas. Hay unas primeras preguntas sobre el uso de anticuerpos en pacientes de otras personas, posibles reacciones alérgicas, preguntas sobre las vacunas procedentes de distintos orígenes, de líneas celulares adultas, si son más o menos efectivas que las de origen embrionario. Y no sé, Jesús, si quieres comentar algo sobre este tema rápidamente. Ahí lo que he dicho al principio, ¿no? He estado hablando por boca de ganso realmente, no soy especialista en vacunas en absoluto, entonces yo creo que mejor me voy a callar antes que hablar de más en ese aspecto. Sí, yo creo que en este aspecto además hay mucha bibliografía, sí. Se puede mirar. Hay otras preguntas un poco más específicas de la parte más científica que has expuesto. Por ejemplo, pues si se puede usar la resonancia magnética nuclear en proteasas del SARS-CoV-2 para orientar el diseño de nuevos inhibidores. Aquí me gustaría añadir un aspecto más, puesto que parece que la búsqueda de moléculas pequeñas no está siendo muy fructífera en estas fases iniciales de la investigación como posibles tratamientos. Quizás el uso de glicomiméticos ahora se abren nuevas perspectivas. Entonces, bueno, pues amplío esta pregunta sobre la resonancia en proteasas para el diseño de inhibidores. Evidentemente sí, claro. La resonancia es una técnica más que te permitiría determinar algunos aspectos dinámicos, pero como he dicho, por ejemplo, de la proteasa principal existen ya más de 200 estructuras cristalográficas. Entonces yo creo que ahí hay suficiente ya un cuerpo de doctrina, ¿no?, que se puede utilizar para diseñar nuevas moléculas. La resonancia lo que puede aportar ahí es aspectos dinámicos, ¿no?, esencialmente, o de cribado rápido de screen, ¿no?, que es una de las fuerzas de la resonancia para, si tienes una biblioteca de posibles moléculas o de fragmentos frente a la proteasa, pues ver a cualquiera de las proteasas, pues ver cuál de ellas interaccionan o no, pero yo creo que ahí la cristalografía va muy por delante en el avance. Gracias. Otra pregunta sobre el patrón de glicosilación en los mutantes del SARS-CoV-2. Si podría tener efecto también en las propiedades de la propia spike protein, la inmunogenicidad, por ejemplo. Si tendríais distintos patrones, ¿no?, distintos fingerprints. En el caso de mutantes. Mutantes de... no sé a qué... En general, yo creo que se refiere, es una pregunta de Eugenio Vázquez, yo creo que se refiere a si en los mutantes también hay cambios en los patrones de glicosilación.
Bueno, en el contexto en que he hablado, realmente es que las mutaciones iban a las asparaginas, con lo cual, por supuesto, hay cambios porque la asparagina desaparece, con lo cual ya no hay glicosilación en esa asparagina. No me consta que cuando se muta una de las asparaginas haya cambios en el patrón de glicosilación de las otras asparaginas. De las otras. No estoy seguro. Digamos, la glicosilación tiene que ver con una tríada determinada, con un pattern de residuos de aminoácidos que están directamente involucrados, que tienen que repetirse. Si la mutación afecta a alguno de esa tríada, por supuesto, va a haber un cambio también que podría no producirse la glicosilación en la asparagina, aunque no mutes la asparagina. Muchas mutaciones que se han hecho ha sido mutar algunos residuos por prolinas. Existe un constructo con 6 prolinas en la spike que está siempre en conformación abierta. O sea, que decir, este paso que os he mencionado de que la glicosilación en 2 posiciones ayuda a la presentación de la spike del RBD en conformación abierta también se puede conseguir sin necesidad de glicosilación con unas mutaciones específicas. Eso también se ha estudiado. La respuesta en general es, puede ser, o sea que haya cambios en los patrones de glicosilación. ¿Cómo esto afecta a la inmunogeneidad? No sé. No creo que haya un estudio sistemático, de todas maneras, en este momento, de cómo es la relación entre el patrón de glicosilación de la spike y las propiedades inmunogénicas. No creo que, o sea, no me consta que lo hay. Gracias. Otra pregunta sobre la plidina en particular, desarrollada por PharmaMar como antiviral, que está en fase 3. Si sabes algo respecto al modo de acción. No he hablado de todas, hay como decenas, ¿no?, de fármacos. Sí, es evidente, es una de ellas la que está ahí, sí. Es de la familia de los que bloquean el efecto del virus, sí. No sé más detalles, pero vamos, hay muchos casos. El más avanzado hasta ahora era el Remdesivir, que tiene sus efectos, posiblemente Aplidina también tendrá algún efecto. Ahora lo importante es curar, ¿no? ¿Y qué queremos curar? Queremos curar a las personas que están ya más graves, ¿no? Y desgraciadamente hasta ahora no existe nada. O sea... Sí, claro. En ese sentido, el campo que se abre con glicomiméticos también es grande, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? O sea, realmente, digamos, existe, digamos, que tengan que ver con la interacción específicamente con D-Design. Existe el trabajo de Frank, existe otro trabajo de Fabrizio Chiodo y Beth Van Koyk en Ámsterdam, que también apuntan la posibilidad de que las retinas puedan interferir, pero no deja de ser trabajos iniciales, ¿no? De luego cómo realmente curan, bloquean, ayudan. Vamos a ver, que se pueda modular la interacción con moléculas pequeñas es importante, tiene ventajas, pero también tiene los inconvenientes, ¿no? De moléculas nuevas, entrar en el proceso de aprobación, etcétera. Esto son años, ¿no? O sea, lo ideal sería algo que pueda ser un biosimilar, que sea un biológico. Digamos, en el caso de premura, que es el caso en que estamos que es el que está en este momento. O sea, luego como investigación, por supuesto, aquí hay investigación para décadas, ¿no? Y luego sabemos que ha empezado con SARS-CoV-2, pero hay otros virus esperando, asuntos de zoonosis. Creo que lo importante es poner a punto metodologías, que es lo que estamos haciendo nosotros, y estar preparados para la siguiente. Entonces, cuanto más metodologías tengamos en los distintos laboratorios puestas a punto, creo que mejor. Y creo que lo que se está haciendo, ¿no? Combinación de métodos teóricos con métodos experimentales por todas las técnicas posibles, es muy bueno. Yo creo que una cosa que es lo que hemos hecho, vale para algo, en principio para desarrollar conocimiento, prueba de concepto, y ahora que veremos qué pasa con la Spike completa. El trabajo específico que hemos hecho ha servido para poner a punto muchas cosas que creo que nos van a servir en el futuro para otro tipo de proyectos relacionados con estos y con otros. Hay alguna pregunta más, una muy específica sobre la PCR, que, bueno, pues un poco habla de la fiabilidad, ¿no? Sí, entonces yo creo que esta la vamos, si no, la vamos la puedes leer, que sabemos... En principio es fiable, si está bien hecha, es fiable. No, la cantidad del virus necesaria para la infección y si todos los individuos... Bueno, en principio, claro, el PCR no deja de ser una amplificación del RNA que detectas, con lo cual como amplificas, pues aunque tengas poco, pues si está bien hecha, pues
puede ser suficiente para detectar. Nada que ver, ¿no?, con la prueba rápida, ¿no?, de test de antígenos, donde ahí no hay amplificación, ¿tienes la proteína o no la tienes? Si tienes poquita, y porque hay poca carga viral, hay poca proteína y por tanto no detectas. En el caso de la PCR, estás amplificando. Luego, las posibilidades de que sea fidedigna son muy altas si está bien hecha. Y en general yo quiero creer que en todas partes se hace bien. Sí. Y luego una última pregunta, vamos a atender, es específica sobre los experimentos HSQC. Los tiempos de análisis que utilizáis y cuánta cantidad de muestra. Esta es Los súper tiempos de específica. análisis, bueno, la metodología va mejorando, la secuencia de pulsos, los instrumentos, pero el factor humano es esencial. Los tiempos de análisis dependen de ANARDA. Entonces, si tienes ANARDA, es razonable; si no tienes ANARDA, pues tardarás más. No sé, es así de sencillo. Tiempos de medida, si te refieres a tiempos de medida, los experimentos tetradimensionales, pues una semana aproximadamente de equipo, donde la muestra tiene que ser estable. Un equipo, quiere decir, son 800 MHz con criosonda. Muy demandantes, claro, de tiempo. Y análisis, por suerte, el factor humano sigue siendo esencial. Yo creo que también estos detalles se pueden ver en los artículos, ¿no? Sí, bueno, yo seguro que está descrito. Bueno, hay muchos mensajes también de agradecimiento y de felicitación por vuestro trabajo. Entonces, bueno, pues dejar constancia y yo creo que dejamos las preguntas en este punto. Rosa, te cedo la palabra. Gracias, Ángeles. Bueno, muchas gracias otra vez, Jesús, por la charla, también por la discusión. Y bueno, también queremos agradeceros a todos vuestra participación. Hemos estado conectados en torno a 400 participantes. Impresionante. Y bueno, esperamos que os sigáis animando. Y la próxima conferencia dentro del ciclo tendrá lugar el jueves de la próxima semana y estará a cargo del profesor Luis Liz Marzán. Así que en breve recibiréis la invitación para registraros. Y bueno, nada más. Espero que hayáis disfrutado tanto como creo que hemos disfrutado todos. Muchísimas gracias, Jesús, otra vez. Yo también he disfrutado. Muchas gracias.